La arquitectura griega se caracteriza por sus columnas. Las columnas, según lo que tenga, o sea, según el estilo que tenga, según la forma como está hecha, puede ser dórico, jónico y corintio. Comúnmente, ¿cuál principalmente te van a preguntar? La dórica y la corintia. ¿Por qué? Porque es la más simple, dórica, y la más recargada con detalles, corintia. La jónica le van a decir, ¿no?, que tiene cachos, ¿no?, cachos de animal. ¿Entiendes? Cachos de animal. ¿Ya? Cachos de carnero a veces le dicen. ¿Ya? Por si acaso. Pero son las tres formas clásicas de la arquitectura en cuanto a las columnas. Ahora, ¿qué más? Otra cosa más que vamos a tener acá es donde dice que el arte trasciende. ¿Ya? Esto entonces se refiere a qué cosa? A los tres tipos de columnas, que tienes que saber diferenciar. Dórica, la más antigua, no tiene base. Jónica reposa en un asiento llamado base o basa. Y la corintia, ya es la última, capitel más adornado. Y acá, como te dije, la jónica, ¿no?, tiene adornos en espiral, cuernos de carnero. Ahí está, eso es. De acuerdo a cómo son las columnas, es que también podemos desarrollar, por ejemplo, la escultura. Siempre se va a representar el cuerpo humano de la manera más perfecta posible. ¿Ok? La más perfecta posible. Se idealizaba el cuerpo y el rostro, haciendo de la belleza una característica esencial. Por eso se dice que el arte griego era de una belleza inigualable. Pero exactamente ¿de qué parte? De lo que es Atenas. Atenas. Justo en Atenas tenemos la Acrópolis y también su construcción más famosa, el Partenón, en honor a la diosa Atenea, y construido totalmente en mármol. El mármol es el producto que más se utilizaba para lo que es, pues, ¿no?, la arquitectura griega, el mármol, ¿ya? Y de hecho que el mármol blanco. El escultor más famoso, Fidias. Después, justo acá tiene que ver con lo que nosotros estamos relacionando las cosas. El llamado teatro. Las manifestaciones humanas más importantes de aquel tiempo se hacían mediante el teatro, donde para poder actuar correctamente se hacían máscaras. La máscara hace que nuestro rostro no se vea y por lo tanto nos da mayor libertad para poder expresarnos. Una máscara puede ser
en base a lo que yo piense, a lo que yo crea, pero también puede ser para representar dioses, semidioses, tristeza, ¿no? De repente belleza, de repente felicidad. Eso ya es dependiendo de cada uno. En la ciudad de Atenas se celebraba año a año el Festival del Teatro en honor al dios Dionisio, dios de la alegría, dios del vino. ¿Ok? Se dejaba de trabajar, se paraba el comercio, incluso se hacía que las cárceles estén vacías. Y de esa manera se iba a ver teatro al aire libre. ¿Ya? Había teatro de entretenimiento, pero también había teatro con función educativa. ¿Ok? O sea, se transmitía enseñanzas ahí. Por ejemplo, si tú tienes una máscara de tristeza, se invitaba a que la gente pueda expresarse en base a ello. La tristeza es una forma de expresión humana, no es algo malo. Lo malo es que no expreses lo que sientes. ¿Ok? No expreses lo que sientes. Entonces, por eso, no solamente todo era de risa, de felicidad, también había monstruosidad de repente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, dentro de esos teatros había la tragedia, que es una obra dramática, seria, y la comedia. ¿Ok? Había la tragedia y la comedia. En cuanto a la tragedia era lo serio, y en cuanto a la comedia era para sacar una risa. El que hacía teatro no pensaba de que se burlaban de él, sino que se asombraba que por el uso de su máscara, el uso de su vestimenta, pueda generar risas en las otras personas. Eso llamaba la atención. No había máscara que decía está mal hecha, está mal elaborada, sino cada una tenía su propia expresión individual y causaba impacto en el que lo veía. Que ya cause ese impacto en el que lo vea, eso es lo que buscaba el teatro griego. Y cuando digo que cause impacto, estamos hablando impacto en cuanto a positivo, negativo, pero impacto es, o sea, llamar la atención. En la tragedia destacan personajes como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en la comedia predomina Aristófanes. Ellos son los que van a destacar. ¿Está bien? Ellos son los que van a destacar. Ese es el teatro griego. En cuanto a lo que es el arte de pensar es la filosofía. ¿Ok? ¿Esto qué cosa es el arte de pensar? El arte de pensar es la filosofía. ¿Qué significa eso? Filo es amor, sofía es sabiduría. Por lo tanto, ¿qué significa filosofía? Filosofía significa amor a la sabiduría. ¿Está bien? Amor a la sabiduría. Eso significa amor a la sabiduría. Y aquí aparecen los filósofos, amantes del saber, donde van a destacar tres, ¿no? Los populares SPA, SPA,
spa, y está ordenado cronológicamente, ¿ah? O sea, en la historia griega, primero aparece Sócrates, luego Platón, luego Aristóteles. Así es. Sócrates, Platón y Aristóteles. En ese orden, por si acaso. ¿Ya? En ese orden. Sócrates, Platón y Aristóteles. O sea, profesor, Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles. Así fue, por si acaso. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, en el caso de Sócrates, es famoso por su célebre palabra, solo sé que nada sé. Él se daba cuenta que mientras más investigaba, mientras más él, ¿cómo se dice? Mientras más él conocía, se daba cuenta que menos sabía. ¿Me entiendes? Se daba cuenta que menos sabía. Por eso siempre decía, solo sé que nada sé. Porque mientras más investigaba, más se daba cuenta que sabía menos. Es como cuando, por ejemplo, entras a una página web ahora, estás estudiando un tema y te llama la atención otro temita que está en esa misma página y entras ahí. Y comienzas a leer, a leer, a leer, te llamó la atención y encuentras otra cosa ahí y quieres saber y entras ahí. Y te perdiste del tema principal por irte por las ramas. Pero eso ¿por qué sucede? Porque muchas veces no sabemos, pues. Y entonces ya queremos saber. Ya queremos saber. Ahora, Platón, discípulo de Sócrates, como te dije. ¿Ok? Ese hombre llamado Platón es importante porque escribe los diálogos de Sócrates. ¿Ok? Y él es el que, ¿ya? Le decía a los hombres, lo que hay que hacer es buscar la verdad, la belleza y el bien. ¿Y quién fue su alumno? Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles principalmente se basó en la llamada deducción. Deducir las cosas. ¿Ok? O sea, si tienes un texto, si tienes algo grande, hay que deducirlo. Eso es en base a un pensamiento lógico. Aristóteles mejoró lo que su maestro había hecho, su maestro Platón. ¿Qué cosa es esto? Eso es filosofía, amor a la sabiduría. La filosofía trata de explicar las grandes interrogantes del mundo. Esa es la filosofía. Y esos son los más grandes. Si tú vas a llevar alguna vez filosofía en la universidad, de hecho que vas a estudiar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. De hecho, son los clásicos filósofos de la antigüedad. ¿Ok? Con quien comenzó todo lo referente a la filosofía. ¿Qué más? Tu curso favorito, las matemáticas griegas. Debes agradecer a los griegos que, por ejemplo, ellos son, gracias a Pitágoras, los creadores de ese famoso teorema, el teorema de Pitágoras. ¿Sí o no? La suma de cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras fue un filósofo, matemático, pensador griego, ¿ya? Y él es el creador de ello. Fundó incluso su propia escuela, donde muchos de sus muchachos
son los que te van a formar en base a la matemática que él enseñaba. ¿Qué más? La medicina. Y ahí tienes que saber el juramento hipocrático, el juramento de Hipócrates. Hipócrates es médico griego. Y cada médico que estudia hasta la actualidad, muchachos, cada médico tiene que hacer su juramento hipocrático. Para saber qué es el juramento hipocrático, ok, regresamos después de la lonchera. Aquí lo que tenemos es ahora la denominada mitología griega y previamente habíamos dicho la medicina griega. En cuanto a la medicina, hasta la actualidad existe el llamado juramento hipocrático o juramento de Hipócrates, este hombre que se dedicó a la medicina en aquellos tiempos. ¿De qué trata ese juramento? Dice, ni aún ante un pedido insistente proporcionaré a ninguna persona un remedio mortal, ni daré a persona alguna tal consejo. ¿Ok? O sea, no vas a utilizar tu conocimiento para perjudicar a una persona. Más bien, todo lo contrario. Hipócrates es considerado el padre de la medicina. El padre de la medicina. Él dejaba de lado interpretaciones mágicas, religiosas, ¿no? Sobrenaturales de lo que es la medicina. Él se dejaba llevar por cuestiones ligadas a la ciencia. Buscaba explicaciones ligadas a la ciencia. Esa era la idea que manejaba Hipócrates, padre de la medicina. En cuanto a la mitología, tenemos ¿qué cosa? Los dioses griegos. Los griegos eran ¿qué cosa? Politeístas. ¿Ya? Politeístas. Y va a existir entre ellos una jerarquía. Vivían en el monte Olimpo, los más importantes, de los cuales el más poderoso es un tal Zeus. ¿Ok? ¿Ya? Luego vas a tener entonces aquí Zeus, rey de los dioses, Poseidón, dios del mar, Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría, Demeter, diosa de los cereales, Artemisa, la cazadora. Esos son los dioses que vamos a tener. ¿Ok? Ya, los dioses que vamos a tener. Ya, por si acaso. Dime, tú que estás levantando la mano. ¿Zeus tuvo algún hijo? ¿Zeus tuvo algún hijo? Bueno, de la historia de los dioses se dice muchas cosas. Ya, muchas cosas. En este caso, Zeus, ya, tuvo hijos, claro, ¿no? El, de alguna manera, más conocido es Apolo, ¿ok? También tienes a, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este? Ares, ¿ya? Perseo, Hermes, claro, Hermes, sí, Hermes, ¿ya? Entonces, él tuvo justamente hijos, ¿ya? Hijos. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener una breve explicación de cada uno de estos dioses.
vamos a tener, por ejemplo, a Afrodita, Venus. ¿Por qué le ponen al costado un nombre? Porque estos mismos dioses van a estar en lo que es Roma. O sea, tienen un nombre en Grecia, tienen otro nombre en Roma. Afrodita, la diosa del amor. ¿Ok? La diosa del amor. ¿Ya? La diosa del amor. ¿Ya? Ese es lo importante. ¿Ya? Ahora, Apolo, Febo, dios de la luz, hijo de Zeus y de Latona. ¿Ok? Ese es Apolo. Apolo. Ares, Marte, simboliza la guerra. Hijo de Zeus y de su legítima esposa, Hera. ¿Ya? Era muy poderoso que a todos destruía sin distinción. Sin distinción. ¿Ya? Sin distinción. También tienes a Artemisa. ¿Ok? Artemisa, que sería Diana. Diana. Hermana de Apolo, amante de los bosques y de la cacería. Bueno, de la caza. Diosa de la virginidad. ¿Ya? Eso es. Atenea, también llamada Minerva. La diosa Atenea es la inteligencia. Por eso a veces le dicen que nació de la cabeza de Zeus. Dionisio, también llamado Baco en Roma. Es el dios más joven y desenfadado. Es el dios de la vid, de la hiedra, el delirio, el entusiasmo, el éxtasis, la danza, la tragedia, las fiestas. Por eso, de manera simple, le decían, es el dios del vino. Es el dios del vino. O sea, no necesariamente va a decir todo eso que está en el texto para poder identificarlo. Por ejemplo, si me dicen dios del vino, ese es Dionisio. ¿No? De esa forma es. Dime. ¿Qué es éxtasis? Ah, ya. Éxtasis es una sensación que vive el ser humano ante algún elemento o situación. ¿Ya? Es una emoción, por si acaso. Puede estar causada de manera natural, ¿ok? O puede ser causada también por algunas sustancias externas, ¿ok? Algunas cosas externas, ¿ya? Por si acaso. Eso es. También, si es que tú buscas más allá, bueno, éxtasis también es una forma de droga, ¿no? Que existe. Pero en el caso de los griegos no se referían a eso. Se referían a un sinónimo de emoción. ¿Ok? Es estar en la plenitud máxima. ¿Ya? Es en la plenitud máxima. O sea, que estés, por ejemplo, ¿no? Sintiendo alegría en tu máximo nivel. Ante de repente una obra de teatro, una película. Éxtasis es la emoción al alto nivel. ¿Está bien? Hades, que está relacionado a un planeta. Ok, Hades, ¿ya?
Plutón, dios de la muerte. Dios de la muerte. ¿Ya? Dios de la muerte. Eso es. Vamos a tener también a Hefesto, que será llamado Vulcano. Ya, Vulcano. ¿Ya? Hefesto es el constructor de las mansiones del Olimpo, dios del fuego, orfebre de joyas de los dioses y armadura de héroes. ¿Ya? Eso es. Está relacionado al fuego, está relacionado a lo que es la herrería, o sea, elaborar cosas con fuego. Un herrero, por ejemplo, es el que trabaja con metales y fuego. Hera es la legítima esposa de Zeus. Ya tú sabes que Zeus tuvo varios hijos con distintas damas. Reina del Olimpo, protectora del matrimonio, envidiosa, celosa. ¿De quién? De su esposo o marido. ¿Ok? Ya, por si acaso. Odia a las mujeres amadas por su marido y a los hijos que tuvo, ¿no?, su marido con otras mujeres. Hermes, Mercurio, es el dios mensajero, el que anuncia las noticias, protector de los caminos y guía del viajero, ¿no? Incluso tenemos una empresa en lo que es la actualidad, ¿no? Tenemos una empresa que se llama Hermes, ¿no? Traslada lo que es dinero, ¿no? Así como hay Prosegur, hay Hermes, ¿no? Que traslada acá, pues, productos valiosos como el dinero. A eso se refiere este Hermes. Poseidón, Neptuno, ¿ya? El mar es el dominio de Poseidón. Sus profundidades lo cobijan. Es el dios de las aguas continentales. Es el dios del océano. A eso se refiere. ¿Ok? Es el dios del océano. Ya es el dios del océano. Ya es el dios del océano. Poseidón. Ya es uno de los más conocidos, Poseidón, ¿sí? Uno de los más conocidos. Ya. Zeus, Júpiter. Desde su olímpico trono, Zeus, padre de los dioses y de los hombres, es el soberano de las alturas. Lanza el rayo, administra justicia, es la máxima autoridad en cuanto a dioses dentro de lo que es Grecia. En cuanto a dioses. Su carácter enamoradizo lo llevó a unirse tanto a dioses como a mujeres mortales. ¿Ya? Él es, por si acaso. Se dice que él muestra lo sublime, ¿no? Lo sublime con lo frívolo. ¿Ok? O sea, lo tranquilo, ¿no? Lo tranquilo, lo calmado, ¿ya? Eso es lo sublime, ¿ya? Lo eminente, lo elevado, ¿ok? Lo de alto nivel, lo admirable, ahí está. Eso con lo frívolo, ¿ya? ¿Qué es frívolo? Es, ¿no? En este caso, persona cambiante, persona ligera, ¿no? Superficial, vana, pasajera, que pasa rápidamente. A eso se refiere con frívolo. ¿Bien? Entonces, eso es. Y aquí ya tienes la cuestión de ¿qué? La cuestión de la denominada tarea domiciliaria, pero
Eso no se va a realizar. Porque ahora todo apunta a qué cosa? Todo apunta a lo que es el proyecto, nada más.